Muy buenas, amigos contertulios. Ojalá se encuentren bien escuchándonos en su casa, camino al trabajo, al estudio. Qué bonito, tío. ¡Qué bonito! No, es que no para sentar. Bueno, André, ¿cómo estás? Bien, dentro de todo bien. Voy a decir que bien. ¿Y tú cómo has estado, Elia? Bien, André, pero tengo un presentimiento horrible. ¿Por qué? Siento que nos van a echar de este lugar. ¿Cómo eso? Spoiler, tú estás spoileando. No, yo siento que aquí Nos va a llamar la embajada de Chile, de Chipre. de Chile, claro. Elías. Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, André. Así soy yo. Un poco resfriado, pero bueno, los tiempos. ¿Tú sabes qué? No, los años. Ojalá pasara agosto. Elías, ¿quién viene hoy? Pedro Prado, El pilar de una generación. podcast Qué número bonito. 24, qué bonito. No, ya. Bueno. ¿Qué te pareció Pedro Prado, André? Bueno, decir que leí muy poquitos poemas de él. Yo sé que al principio fue conocido como poeta, vamos a ahondar. Pero lo que leí de él sería... ¿Puedes mostrarlo, por favor? Bueno, tenemos Alcino. aquí unas cuantas. Tenemos los dos los mismos, pero bueno, estos son los tuyos, voy a mostrar los tuyos. Ya, por favor, no hay que hable. Tenemos, bueno, Alcino y el juez Rural, que son los más conocidos de él. ¿Está bien? Sí, no, acá juega rural. Los dos son alcinos. Ah, bueno. Los dos son alcinos. ¿Tenemos tres Alcinos? Tres alcinos. Ay, No. es que es muy bueno. ¿Cuánto alcino? Alcino y el juez Rural tenemos, y todos Alcinos más. Distintas editoriales. Bueno, tenemos una Nacimiento. Estas dos son del Andrés Bello, sí. Claro. Tenemos una Nacimiento, una undécima, que parece la primera, Sí. pero está muy bonita también. Pero Te voy bueno, a soltar un dato al tiro. ya empezamos. En la primera edición de no sé si no me acuerdo si era de Nacimiento, no, te voy a mentir. Pero de Alcino, No me acuerdo, ¿ya? Lo tengo después. señala que es un poema novelado. Tiene como subtítulo. ¿Lo dice? Como subtítulo tiene poema novelado. No específicamente con esa palabra, pero se refiere a ese término. Yo pensé que salió el comentario por Alon, fue una crítica que le hizo. No, en la primera edición él lo coloca como subtítulo. Mira tú. No, qué bonito. Yo te tiro otro dato. A ver, no, ahí. La primera edición de Alcino Ya. está ilustrada por Pedro Prado, por él mismo. Los dibujos. Ah, sí. Ujú. Yo dije, fue alumno de Pedro Lira. De Pedro Lira. Bueno, que si vieron alguna salida que tuvimos a la moneda, ¿Moneda fue? Sí. de la a moneda. la moneda, había unos cuadros que mostramos de Pedro Lira. Fue nuestro primer acercamiento con Pedro Lira y bastante... El mejor pintor grande. de Chile. El único. El único, el inigualable, el pilar y El pilar de una una generación. generación. Ya. Empecemos porque si no te ponís parriano al tiro. Escritor, poeta, pintor, cuentista, ensayista, novelista, líder del grupo de los 10, agricultor, director del Museo Nacional de Bellas Artes, presidente de la SECH y arquitecto, ¿no? Qué bonito. Un multifacético. Claro, él trabajó, bueno, después de la muerte de su padre, a los 20 años. 19. ¿Seguro? 19. Tú me lo dijiste, de hecho. Es que lo vi hoy a los 20, no sé, bueno, 19, 20 años. Y ahí comenzó a trabajar en las tres cosas al mismo tiempo, de escritor, de arquitecto y de agricultor. Agricultor, sí. Y señala que ninguno fue titulado, pero Claro. es raro porque señalan lo de escritor tampoco que es titulado. Pero bueno. Claro, ese agricultor y arquitecto. Bueno, arquitecto estudió como arquitecto y tampoco se tituló. desertó. En 1886, el 8 de octubre, nace Pedro Prado Calvo en Santiago, hijo de Absalón Prado y Laura Calvo Maquena. Por 1902 estudia en el Instituto Nacional y Arquitectura en el anexo de la Escuela de Ingeniería. En 1905 realiza su primera colaboración con el diario El Independiente con cuadro vestido El Inválido. Publica en 1908 su primer poemario, Flores de Cardo. Vamos a tener un pequeño segundito ahí que la gran potencia que tiene Flores de Cardo es que fue un poema que no fue métrico. Ya, entiendo. Entonces él comienza con el verso libre en Chile. Entiendo. Otro datito de Flores de Cardo. Algo se estudió. Este país. Flores de Cardo tiene... Bueno, son flores obviamente, el título tiene, pero tiene mucha naturaleza. Mucha naturaleza viva en el poema, en los poemarios. Tiene mucha... De hecho, hay muchos poemas a las rosas. Sí, es que la primera etapa, porque después, claro, pasa con una etapa... Siempre fue lírico, pero al comienzo Prado tiene una faceta muy criolla.
Claro, sí, después Después como que pasa el costumbrismo y otras cosas, pero siempre fue muy criollo. inicia su búsqueda. Sí. Ujú. En 1910 contrajo matrimonio con Adriana Jaramillo Bruce, ¿no? Con quien tiene 9 hijos, ¿no? Con ella. 7 mujeres y 2 hombres. Increíble. No voy a decir nada. Ahí, en los diarios, hablando de esto, ¿Ya? no, mejor te lo diré en la vida, sí, para no cortarte toda la cara. En 1910 contrajo, ya lo dije, este mismo año como representante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, Prado forma parte de la delegación chilena en el Segundo Congreso Internacional de Estudiantes Americanos en Buenos Aires. Posteriormente, en noviembre del mismo año, aparece el primer número de la revista contemporánea, que se llama La Revista Contemporánea, Se llama así, claro. que dura 2 años, del 1910 a 1911. En realidad duró un año, Claro, más o un menos, poquito porque menos. fue al final de 1910, ¿no? Que bueno, que dirigía Prado. En 1911, el 15 de agosto, colabora con el primer número de la revista Juventud. Posteriormente, en 1916, aparece el primer número de la revista Los 10 del grupo homónimo, ¿no? Que bueno, era el grupo de los X o de los X, ¿no? De los ex. Pero en realidad nunca fueron 10, ¿no? Claro. Vamos a conversarlo posteriormente, pero Hablamos también de ellos en Augusto. en Augusto del Mar. Ahí sí, los nombraba a todos. Hay una cita que sí, los nombramos todos. Ujú. No, qué bueno. 5 años más tarde, en 1916, el 2 de julio, Prado lee el manifiesto del grupo Los 10, ¿no? Sobre la iniciación de GELC al GELC, con el que tiene la inauguración de la primera sesión de la agrupación, que fue en la Biblioteca Nacional. En 1917 recibe la tercera medalla de pintura en el Salón de la Exposición Anual de Bellas Artes de Santiago, como pintor, obviamente. En 1921, Prado inicia su trabajo como director del Museo Nacional de Bellas Artes. En 1925, Augusto Prado formó parte de la delegación chilena de intelectuales y artistas que participaron en la celebración y conmemoración del centenario de la Declaración de la Independencia de la República de Bolivia. En 1927 ejerce la labor de diplomática de la delegación de Bogotá en Colombia, donde vivió por 1 año y medio, ¿no? Él trabajó de embajador. Claro, fue embajador en Colombia. En 1935 permanece en Europa tras recibir en 1934 el premio Roma en la Embajada de Italia por su obra Camino de las Horas, que ya era una faceta más de soneto, ¿no? Sí. Que fueron sus últimos 10 años de escribir solamente sonetos. Solo sonetos. En 1943 desempeña como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. En 1949 recibe el Premio Nacional de Literatura y fallece el 31 de enero de 1952 en Viña del Mar. Hay una cosita aquí que voy a resaltar, que él fue llamado para liderar o participar en la Sociedad de los Intelectuales de Chile. Ya Que él rechaza porque ya tenía problemas para comunicarse, porque le habían dado varios, ¿cómo se llama? ¿Cerebro cardiovasculares? No. Sí, unos ataques, ¿cómo se llama? ¿Un ACV? ¿O no? Te lo voy a, mira, habla por la hora cumbre y te lo voy a... No, tranquilo. No, gracias. Estuve preparado tú. Bueno, Obras Cumbre, Flores de Cardo, su primer poemario, como dijo Andrei, por la imprenta universitaria en 1908. La Reina de Rapa Nui, una novela que habla del folclore de Isla de Pascua. Sí, muy romántico. Por Bastante romántica. Una novela, también por la imprenta universitaria, en el 1914. Bueno, en los 10, El Claustro, La Barca, que es poesía en prosa, unos poemarios, también de la imprenta universitaria, en 1915. Los Pájaros Errantes, una prosa poética, también de 1915, no sé ni hablar. 1915. Y bueno, sus últimas dos, bueno, no es las últimas, pero sí las más grandes, Alcino, un poema novelado como remarcaste tú, que lo publica en 1920, y un juez rural, una novela más tranquila, publicada por la editorial Nacimiento en 1924. Un síncope señala aquí, pero fue un ataque, un cardiovascular. Cerebrovascular. Creo que cerebro. Creo que me dijiste que era Que alguna tuvo cosa. muchos ataques un montón de años atrás y ya después no podía comunicarse. Bueno, hay Bien. gente que conoce a las personas que le han dado ese tipo de problemas, sabe que nunca quedan de la Sí. mejor manera y empiezan a perder movilidad. Como y Alberto Rubio. como Alberto Rubio, y empezó a tener problemas de comunicación. Bueno, influencias no encontramos muchas, hay que decirlo. De hecho, O sea, como nombre en sí fue difícil. claro, hablan de él como que tenía un estilo muy propio, claro, pues siempre hay influencias, ¿no? La que encontramos fue Rubén Darío, Gabriela,
Y las más cercanas. Pero, Y Quevedo, o Góngora. sea, claro, muchos sonetos, está la influencia del siglo de oro. Y bueno, como otra influencia está el mito y la tragedia griega, que bueno, en Alcino se refleja totalmente. Alcino es una tragedia. Ujú. Es una tragedia. Es una tragedia chilena, se podría decir. Vamos a hablar de eso. El simbolismo, el parnasianismo Sí. y el posmodernismo y sus hijos, que él los denominaba como los 9. De hecho, a los cuales le dedica muchos poemarios, si no me equivoco. Una cosita aquí me gustaría agregar, que sería la escritura desde un lugar situado. ¿No? Recuerdo que hay una conferencia que hace la Biblioteca Nacional en conmemoración a los 100 años del Sino, ¿Ya? donde están los corresponsales sobre como el legado de Nicomedes Guzmán, y hacen la analogía de entre Prado y Nicomedes, Ya. que es verdad que son generaciones distintas, pero que son personajes que hablan desde un lugar, ¿no? Alcino está representado en un lugar muy específico, Sí. que era la chacra donde vivía Pedro Prado. Y luego Colchagua. No, acá en Santiago. Sí, Sí, acá en Santiago. ya. Y son esos vestigios que tiene el criollismo, ¿no? Claro. Un lugar muy específico de donde se habla, pero es un lugar con nombre y lugar. No es como lo Bombal, que es un campo. Abierto. Es un campo, ¿no? Está abierto. Es un lugar específico. Puede ser cualquier lugar. Exacto, es un lugar específico. Este es un lugar específico, así. Siendo que él quería, bueno, con Alcino, alejarse un poco del criollismo también. Está buscando su voz propia ya en Alcino. Él dice que, no lo coloque en la cita, pero señala que es la obra que siempre había querido hacer, ¿no? Que uno siempre está buscando una voz propia, dice, y algo que decir, pero no necesariamente uno es escuchado. Y no necesariamente uno lo está haciendo bien, sino que ese es su búsqueda en el cine. Que él para Prado fue su obra más grande, ¿no? Y por eso Claro. se la dedica a su esposa. No sé si... Aquí tengo una... ¿Una cita? que estaba hablando del lugar situado. Bueno, este es un comentario de Juan Antonio Masone. No sé si Masón o Masone. Que dice: el espacio físico de la narración corresponde a una zona de la región del Maule. Hacen contrapunto decisivo para que el niño pájaro evidencie su pertenencia y las opuestas fuerzas que lo animan. Es situado. Situado. Es situado. Y a ver qué dice la tuya, porque me acuerdo que salían distintas las... A ver. Ya, bueno, señalar, espero que el editor ponga aquí una pequeña imagen, que en Alcino, bueno, nombramos, tú también nombraste que él hacía sus propios dibujos, Sí, está. algunos grabados, incluso hay un libro de Neruda que después sale con unas ediciones Sí. posteriores que salen con algunas ilustraciones de Prado, no sé si en vida. Creo que no. Todavía no lo sé, de verdad no lo sé. Bueno, él tenía estos unos pequeños dibujos, ¿no? Propios de una época más antigua. Más antigua que Prado, Claro. me refiero, ¿no? Él está conmemorando y él hacía esos pequeños dibujos. Y esta es la cita con quien la dedicación, ¿no? Ujú. Adriana, 2 puntos. Te consagro Alcino. Antes no tuve nada digno de ti. Lo dedico también a nuestro hijo Pedro y a sus 7 hermanos menores, y perdona si aún lo ofrezco a esta vieja casa de adobes, a los árboles silenciosos que los circundan, y a la torre que se eleva sobre las bodegas abandonadas. Chacra Santa Laura, septiembre del 29 de 1920. ¿No? Entonces, al Prado, en especial cuando comienzo con el grupo de los 10, no Eso. encontré información muy específica, pero ya señalan que tiene un problema económico. Al principio pareciera que no lo tiene, Claro. que viene de una familia acomodada, pero como O sea, a sus sí. 2 años se muere su padre, o su madre, perdón, Claro. su madre, y después a los 19, 20 años se muere su padre. Yo lo que vi que él tuvo una buena infancia. Ya. Sí, tenía una buena infancia, que lo trataban de aristócrata y la cosa, y por eso, bueno, estudió en el instituto, Claro. el Instituto Nacional, estudió en la Chile también. Estamos entonces- hablando de que nace en 1886. Claro, y se habla de que él quería tener como la misma... Sí. La misma... Bueno, darle a sus hijos la misma dignidad que tuvo el de la infancia. En esa chacra, la cosa que tú estás nombrando. Bueno, empecemos con la vida, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, sí. Bueno, Bueno, ¿quieres decir algo? comenzar, no, creo que no. No, bueno, tranquilo. Creo que, bueno,
hablar de que parte de un aspecto criollista. Una de las cosas muy importantes que hizo fue, lo alcanzó a nombrar con su primera obra, ¿me recuerda el título de su primera obra? Flores de Cardo. Que fue un verso libre, Ujú. ¿no? O verso no rimado, mejor Claro. dicho, porque creo que en cierto aspecto hay una métrica, Ya. no rimado. Pero él nunca abandona por completo la métrica, ¿no? Tiene No. una doble, no sé si una doble vida, sino como escribe de muchas maneras. Sí. Tiene este poema novelado, tiene novela, tiene cuento, tiene ensayo, arquitectura y poesía, que se llama un ensayo Sí. que tiene él. Lo Tiene ocupan bastante. sonetos. Muchos, ¿Cuántos sonetos muchos tiene? sonetos. ¿No? Incluso cuando hablamos de Alberto Rubio, señalábamos que en la conferencia que estuvimos viendo nombraban a Pedro Prado como poeta. Claro. Que más, hoy se le conoce por Juez Rural y por El Sino. Y Bueno, la se le toman, conocía. y les toman como novela. Claro, como novela, pero su importancia incluso cuando fue el premio de Roma fue por como poeta, como sonetista. Claro. Incluso tuvo el título de maestro de soneto. El señor del soneto. Don Soneto. Don Soneto. El señor del soneto, claro. En los diarios aparece En como un diario. el señor de los sonetos. Sí, el señor de los sonetos. Que, claro, o sea, ahora, bueno, obviamente un escritor ya casi olvidado. No hay reediciones, si no me equivoco. Salió una en el 2010, pero no era una reedición, sino era una publicación de una novela que él estaba escribiendo y no se llegó a publicar. Ya, una inédita. La encontraron en la Biblioteca Nacional por ahí y la publicaron. Pero ahora yo no he visto a Pedro Prado en librería, no lo he visto. No, No. tampoco puedo decir que he ido porque estamos con tiempo acotado y todo. No, Pero y teníamos libros ya de, justo Aparte, sí. de Prado. entonces tampoco podría asegurarlo. Igual es un nombre, porque yo recuerdo que hace un tiempo nosotros no conocíamos, no hace mucho, sino estoy hablando de hace bastante poco, nosotros no conocíamos a Prado. Más lo conocimos con Dalmar. Claro, cuando ahí salió nombrado. Pero siempre que estábamos buscando libros viejos, Ujú. aparece Pedro Prado. Sí, Siempre eso aparece sí. Pedro Prado. En especial por estas ediciones del Andrés Bello y la que tú también tienes que tener. Claro, porque antes era lectura obligatoria en el colegio. Alcino era lectura de medio. Sí, era lectura obligatoria. Pero ya, bueno, ya no. Y bueno, no me lo imagino como de colegio tanto. Me imagino más jugar rural de colegio. Sí, a ver, yo no he leído Juez Rural, Ujú. pero por lo que sé es mucho más lineal. Y mucho más liviana también. Es que Alcino es un libro pesado. O sea, no sé si es pesado en Es que tiene. incluso en vocabulario, te voy a decir, ¿no? Hay cosas Alcino de repente, y Oteo en las nubes. Es un poema que sube y baja, sube y baja. Mm. Y lo hace muy bien porque te mantiene en el momento, como se dice. Te mantiene y dice, ya bajó un poco, pero lo que sigue me va a seguir subiendo y así. Entonces tiene mucha potencia el sí, ¿no? Y el juez rural, bueno, es más lírico, es más lineal. es más lineal, Porque aquí, habla de un juez que es un cabrón. claro, para hablar un poquito sobre cómo está construido Alcino está por capítulos muy pequeños, Sí. muy cortitos, de 4 páginas, de 3 páginas, que cada uno casi funciona como un poema. Ujú. Claro, por eso lo de poema novelado, No, prosa, claro. una prosa le dicen también, he visto. O sea, Eh, tiene 5 partes y cada parte tiene a veces 10 capítulos, a veces 5 capítulos. ujú. Es muy... Pero claro, es pesado el Ciro, no lo encuentro como de colegio, a eso me refiero. Sí, investigando un poquito, algunas reseñas de otras personas que decían que claro, que los consideraba un poquito denso porque en cada como mini capítulo hace una referencia, sitúa al personaje, ¿no? Ujú. En Alcino generalmente. Entonces, estar en cada capítulo reflejando el lugar donde está, y no es que se detenga a decir, bueno, estábamos en la ciudad nomás, ¿no? Entonces, con la última moneda compró un trozo de pan y salió al viorillo y en las afueras no pudo reconocer con el hilo el agua, sucio, cenagoso, callado, alegre, arroyuelo, y continúa, y describe. Es muy personificador también. Sí. Mucha Sí. personificación de cosas en el Cino. Ya, Y pero Andrés, tiene- y tiene- vida. Por favor, dejemos al Cino para después, que ya estábamos hablando del Cino. Bueno, vida, hablamos un poco de su inicio, ¿no? Claro, eso. Tuvo una Que fue infancia histórica, publicado claro. su primera publicación fue en un diario,
Después publica el libro que dijimos, Claro, por la imprenta universitaria, esa era la Imprenta primera. Universitaria. Ujú. Y ya después, más grande, lo que más genera ruido es que es líder del grupo de los 10. Claro, los grupos de los 10, este grupo de... El grupo de los X, mejor dicho. al Este principio. grupo de artistas, que habían Intelectuales. arquitectos, pintores, escritores, había de todo un poco. Músicos. Claro, y se juntan en la casa de los 10. Claro. Nace con una conversación, te voy a decir, en un momento te voy a decir el nombre, pero es la cita. ¿La puedes decir? Ah, bueno. el nombre, por favor. Bueno, los X, como dijo Andrei, no se llaman los 10. Los X no forman ni una secta, ni una institución, ni una sociedad. Carecen de disposiciones establecidas y no pretenden otra cosa que cultivar el arte con una libertad natural. Bueno, mientras tú buscas eso, voy a decir un datito. Bueno, la casa de los 10, que se encuentra... ay, no me acuerdo. Te lo busco al tiro. Está Estación Santa Luz. Te lo sigo. Sí, está Santa bien. Lucía, sí. Estación Santa Lucía, la calle que está al frente de la Biblioteca Nacional, que no me acuerdo en este momento su nombre. Creo que es Compañía de Jesús, no sé. La cosa es que, bueno, esa casa fue construida por, bueno, no tengo el nombre del arquitecto, pero sí estuvo diseñada por 4 de los miembros de la Casa de los 10. Que entre ellos estaba Pedro Prado, que diseñó, si no me equivoco, unos grabados que están en unos pilares. Sí, en Pilar, en columna. Vamos a ir. ¡Fuimos! Fuimos. No, abrió la puerta, Pedrito. No, estaba justo cerrado porque en la página salían horarios, 2 puntos, nuevos existía. horarios. Así que fuimos para ver si estaba abierto. Y Claro, nos gustaría ir a la visita guiada, sí, grabarla. pero ya justo la semana pasada habían hecho la visita, Sí. entonces no. Pero bueno, eso. A la cita que tú dijiste Ujú. es con Eduardo Barrios. Ya. ¿No? Cuando los X no forman ni una secta. A ver, me confundí, disculpa. Esta cita que tú leíste es del manifiesto de ellos. Ya. ¿Ya? ¿Cómo nace la agrupación de los X? Nace con una conversación de Prado con Eduardo Barrios. Donde están conversando y dicen, oye, me gustaría, como amigo, ¿no? Me gustaría conversar con más gente. Ya. Que hay intelectuales ahí en Chile. Y de broma Prado dice, deben haber unos 10. Deben Ya. haber unos 10. Entonces le ponen el grupo de los X, que en realidad nunca fueron 10, pero Es que- eran muy burlones, eran muy Y burlones. aparte, Y los X era como de enigma. Sí. Y después se tiró como número romano. y la gente veía en las rejas que salía la X, porque todo estaba diseñado, eran arquitectos, Sí, pintores, estaba todo. todo diseñado en eso, pero querían hacer una torre enorme que después, años posterior, se hizo. Sí. Em, Es que esa casa tenían todo un juego. estuvo en venta 12 años. ¿Sí? Hace muy poco. Y una persona la compró y le hizo fundación ahora. Ahora la fundación de los 10. Qué bonito. Y por eso hacer lo que se hace ahora, por las ferias, la feria berlina, La Feria de Berlín. la feria de las ferias medievales, ferias góticas, todo eso. Se ocupa como espacio cultural al No me final. burro de la gente que es Berlina porque yo soy. Yo- gente que... Yo digo que bueno, entonces, bueno, aparte del grupo de los 10 hizo la revista. ¿Te acuerdas que te mandé una foto de que era una suscripción mensual, creo? O anual, no me acuerdo. Sí, incluso en la revista aparece una cita sobre Crepusculario Neruda, porque Pedro Ujú. Prado fue de las primeras personas que habló sobre Neruda con Crepusculario. Claro, hay una muy grande influencia con Neruda. Que hay una frase que puse acá abajo. Más arriba. Salón, no, acá está. Pablo Prado hablando sobre Pablo Neruda hablando sobre Pedro Prado en 1991 en el diario La Estrella de Iquique. Prado fue el primer chileno en que vi el trabajo del conocimiento sin el poder provinciano que yo estaba acostumbrado. De un hilo a otro, de una alusión a una presencia, persona, costumbres, relatos, paisajes, reflexiones. Todo se iba anudando en la conversación con Prado, en una relación sin ambajes en que la sensibilidad y profundidad construían con misterioso encanto un magnífico castillo, siempre inconcluso, siempre interminable. Hablando un poco de su influencia. Qué bonita. ¿Qué te iba a decir? No sé. Bueno, Para la está el grupo de los 10. El grupo de los 10, tú estabas hablando sobre su revista, siempre fue muy de bufón. No, siempre quiso burlarse de lo otro. Hay una anécdota Ujú. muy bueno que... Mira la estupidez. Seco. Van al mercado. ¿Ya? Y hay un weón que vende pollo. ¿Ya? Pero
es como estilo Marx, ¿no? Con una barba así, con frondoso, se toma el pelo hacia atrás. ¿El que vende? El que vende pollo. Ya. Y estos dicen, este tipo no es un como no, cuando uno anda de... Claro. Weando, este weón no puede vender pollo, este weón es un poeta afganistán, porque no me acuerdo hoy el Bengalí, ya. bengalí, ¿me entendí? Un país, ¿ya? Y dicen, vamos a hacerlo poeta, po. Entonces le sacan una foto, Ya. y con poemas que ellos no habían publicado, inéditos, le hacen un poemario, le inventan un nombre y lo publican. Y lo publican en Chile y lo mandan a México y a España. El libro. Bueno, la gente dice, estos descubridores de este poeta, y le escriben unas citas pero estúpidas, ¿cachai? No te dicen. Ponle que era en bengalí, ¿no? Ya. Pareciera ser que haber nacido en Ya. Afganistán es sí una promesa y un fruto excéntrico para poder escribir poesía y prosa tan increíble. Y se la come a Lone. Se la traga. Se la traga a Lone. Y a Lone escribe en diarios halagando a este poeta afgano, ¿cachai? ¿No? Y este güey se cagan de la risa todo. El güey este personaje empieza a ganar premios, po. Ya. ¿Cachai, no? Y lo más chistoso es que, claro, era del otro lugar del mundo, pero esto no cambiaron el código postal, pues entonces salía Santiago, Chile, y la gente aún así no se daba cuenta. Y le llegaban los diarios, las revistas, y se burlaron de todo. Y era un vendedor de pollo, si no me equivoco. Era un vendedor, no me acuerdo si específicamente de pollo, pero un vendedor del mercado. Era, los buenos se burlaban de todo, de todo. Tenían siempre un tipo de humor muy ácido entre todos. Y por eso también esto de cuando Gonzalo dice, no somos una secta, Claro. no nos interesa ni siquiera estar de acuerdo, ¿no? Increíble. Increíble. Bueno, un intelectual. Un intelectual, Como- sí, yo creo que... Dime, continúa. Como tú dijiste en la biografía, bueno, de todo eso. Eso de todo. Muchos trabajos, mucho estudio tuvo cuando pequeño. Entonces, es un intelectual y se dio reflejado en su métrica, en los sonetos, en el Alcino. Y aparte, en la influencia que tuvo en otros poetas. Exacto. Ese yo creo que es uno de los... de liderar una generación. Porque para mí los 10, es verdad que eran un grupo, pero es una generación. Es una generación Claro, de hecho lo intelectuales. viste, que porque salía como generación los días. estuve en Wikipedia, yo sé que no es la fuente más Claro. purista, pero en Wikipedia como que salía, no sé, criollismo, tanto, y una vez antes del 38, antes del 48, todo esto, salía los 10. Movimiento los 10 le decían, ni siquiera salía como el grupo. Claro, movimiento, como la los generación 10, salíamos, sí. claro. Entonces, para mí Pedro Prado, fuera de Alcino, porque Alcino, para mí, a pesar de haber leído un poco de su faceta como poeta, para mí Alcino es renovador. Estamos hablando de qué año estamos hablando, la forma en que está escrita, que está en pequeños capítulos, después vamos a hablar de la obra. Es diferente. Después vamos a hablar de la obra, sí, pero introduce el verso libre, el líder de los 10, vuelve también, no solamente va a verso libre, también está con el soneto. Ahí me voy a citar dos pequeñas citas. Una es de Neruda que dice la cabeza extraordinaria, la cabeza de una extraordinaria generación. Ahí corté la cita porque la cita es enorme, habla Neruda. Y también como divulgador de arte, ¿no? Mistral decía, era por allá en el año 14 el plexo solar de nuestra vida literaria, ¿no? Señalaba que todo... Siempre tuvo un gusto por la vanguardia, no sé que por fechas vamos a chocar lo que estoy hablando, pero con lo nuevo, ¿no? Entonces todo lo de Europa y todo... O sea, Lo tomaba Prado y lo mostraba dentro de su círculo porque le gustaba el arte en general. había mucho de modernismo en su vida. Por la influencia de Darío. Claro. Pero claro, yo revisé comentarios que decían que él era de la generación del 900. Decían, busqué información sobre eso. Y me salía una generación del 900 de Uruguay. Pero claro, acá en Chile me refiero a que se refiere para hablar de que... Es raro eso, la verdad, porque es una generación muy marcada para mí. O sea, la Totalmente. generación de los 10 es una generación, incluso esta, no sé si me estoy confundiendo tanto, pero Dalmar
y Prado no están tan lejos de Pessoa. Es que claro, yo dije generación del 900, capaz que ahí entre Pessoa, no sabíamos dónde poner a Brunet en su momento, a Bombal, claro, entonces Brunet dije, está 10, 11 años de diferencia de Prado. claro. Entonces, claro, vendrán todos estos escritores, No, con, dije yo. con este último arrastre del criollismo, aunque sea de lo que hemos leído. Claro. Estamos hablando de Dalmar, Brunet, Prado. Pessoa claro. y Prado, ¿no? Pero Y había una persona que también estaba cerca de Pessoa, que no me acuerdo cuál era. Montenegro. ¿Acevedo? No, el Acevedo era del 38. No, Es que lo- a ver, continúa. Busca voy a buscar. en qué año nació el Acevedo. Ya, divulgador de arte. La influencia. Bueno, ahora que tocaste de Augusto Dalmar. 1895. ¿Está por ahí? Ya. Está más cerca de Prado que la misma Brunet. ¿Está por ahí? Ahora que tocaste a Augusto Dalmar, me acuerdo de haber revisado la Biblioteca Nacional Digital y habían ensayos de Alone, que se llama Los cuatro grandes escritores de Chile. Sí. Y los ponía, no sé si en orden, obviamente, pero bueno, el primero era Pedro Prado, el segundo era Augusto Dalmar, el tercero era Neruda y la cuarta era Gabriela. Los ponía así. Y es raro, o sea, ahora los que se escuchan son Neruda y Gabriela. Me acuerdo en la conferencia de Alberto Rubio, Ujú. decían esto mismo, ¿no? Y en su momento Prado fue un Por- inspirador. claro, por eso le pusimos, bueno, el pilar de una generación. Ya estaba hablando de que Neruda lo consideraba su influencia, Gabriela, tiene mucha, en la biblioteca había muchas Es cartas. amigo de Gabriela Mistral. Había- Se me olvidó comentarlo, pero es amigo de Gabriela Mistral. Bastante amigo. De hecho, Gabriela queda muy impresionado con él. Bueno, influencia de otros escritores, ya lo leímos. Alonso Ah, de ahora- Pedro. ya. Bueno, esto es una. No, no sé, es un comentario, no es una crítica. De Alon sobre Pedro Prado. El amigo que llegaba a su casa veíale desde lejos la sonrisa acogedora y luego abrir los brazos y levantarlos con gestos que tenían algo de. Oh, estoy medio ciego. Tenía algo del habitante de una isla desierta al divisar por fin a un ser humano. Su charla, un afectuoso monólogo que se escuchaba con deleite, componíase de exclamaciones e interrupciones, de paréntesis, de frases truncas, pensamientos intercalados. Tiene muchos comentarios, Alonso, sobre Pedro Prado, sobre todo sobre Alcino, era como su novela favorita, no sé. De ahí sale también ese comentario que te dije, el de que es una novela, un poema novelado, una prosa poética. Alon lo dice también. Está abajo mi poema, se llama Mi Verso. Bueno, la lectura, André. Claro, yo cerraría con la vida con que fue un intelectual. Ah, ¿no? bueno, sí, Que ¿no? fue un intelectual, total. Bueno, y su vida, bueno, como dijiste, terminó escribiendo sonetos, casi 10 años terminó escribiendo sonetos. Tú vas a leer un poema, ¿no? Sí, un soneto. Un soneto. No, Pero me va a sonar primero, ¿ya? no, sí. Tu momento aquí el... Tengo medio... No. No, si tú no tienes derecho a enfermarte. El podcast... No, yo no... No me acuerdo. No sé de qué hablo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Comienzas tú, por favor. No, no quiero. El poema se llama Mi Verso. Bueno, el soneto. Un poema igual. A ver. Si todo pasa y en el supremo canto al amor más profundo no lo evoca, si el arte es pobre y si la gloria es poca, y oculto vive en la sonrisa el llanto. Déjame la soledad de mi quebranto, mi beso muerto en la sonriente boca, en belleza floresca o alma loca, que bien sonríe el que sufriera tanto. Sírvame el verso solo como escudo, y el disfraz de su extraña arquitectura, mejor que la sonrisa florecido. Lo diga todo mientras quedo mudo, y oculte en su belleza mi amargura, dejándome presente y escondido. Ay, qué bonito. ¿Leo y después hablamos? Del Sí, soneto? obvio. No, sí. Voy a leer el final del cine, así que si quieren, si no quieren saber el final, lo voy a hablar igual después de la hora. Lo eligió recién, 10 minutos antes de empezar el podcast lo eligió. ¿Por qué no lo leyó? No sabe leer. No sabe ni leer.
Dale, dale. Y como quien desata sus ligaduras, extiende tembloroso sus manos y echando sus alas hacia adelante y hacia abajo, en su desesperación, las toma y aprieta entre sus brazos como un círculo de hierro. Súbitamente cae con una velocidad espantosa que se va acelerando al infinito. Antes de que a él vuelva el sentido de la realidad, el roce de su cuerpo como la atmósfera, cada vez más densa, comienza a encender sus alas y, rápido, como un vértigo, el fuego se apodera de él y lo consume. Era el mes de mayo, mes de estrellas fugaces, confundido entre las que cayeron esa noche, nadie fuera capaz de distinguirlo. Una legua antes de llegar a la tierra, y Alcino no quedaba sino ceniza impalpable, falta de peso para seguir cayendo. Como un jirón de niebla, flotó sin rumbo hasta la madrugada. Las brisas del amanecer se encargaron de dispersarlas. Cayeron al fin, sí, pero el soplo más sutil las volvía a elevar. Deshechas hasta lo insoportable, hace ya largo tiempo que han quedado, para siempre, fundidas en el aire invisible y vagabundo. ¡Qué bonito! El Ícaro chileno. El Ícaro chileno. El Ícaro chileno. Bueno, vamos a partir. Yo voy a partir hablando al tiro de tu soneto. ¿El mío? Hay una cita, voy a citar al tiro. Al tiro. Al tiro, voy a citar al tiro. Momento. ¿Dónde está lo de Roque Esteban Scarpa? Me la pusiste. Sí. A menos que sea esa que está allá abajo. Sí. Ah, ¿la pusiste abajo no tú? Pedro Prado ha sabido renovar su poesía partiendo del único principio justo. La poesía es la expresión de un alma que vive el mundo. Y en el alma hay que trabajar para que la forma sea perfecta y original. Por eso es un poeta de plena superación, cuando muchos de su generación y muchos de generaciones posteriores solo repiten y se repiten. Scarpa, Roque Esteban, citado en Arriagada y Goldside. ¿Escrito así? Sí. Scarpa. Roque le puse al principio Scarpa. Roque Esteban Scarpa, por favor. Roque Esteban Scarpa, el crítico chileno. El último. El mejor último escritor día de Chile. Bueno, Hablando del soneto. qué olor el ojito así. Tomé esta cita que está elogiando los últimos sonetos, el último tiempo, porque recordemos que Prado ya había escrito sonetos antes del cine, todo esto, y después los retoma en sus últimos años, ¿no? Hay dos bandos con los últimos sonetos de Prado. Están los como Esteban, que los halagan y creen que ha podido renovarse, y hay otros que no, que sienten que en Alcino fue la cúspide, para mí igual, a pesar de haber leído pocos sonetos de él, no quiero ser tajante, pero que la rima a Prado lo enclaustra. Muchas de estas personas señalan eso, ¿no? Que lo van limitando, como que no se siente en un aspecto más orgánico, sino que se siente casi atrapado por esta métrica. Para los que conocen bien el soneto, entenderán lo compacto y a lo que fuerza el lenguaje el soneto, claro, ¿no? A lo que te esfuerza. Ahora, no hay que olvidar que incluso es galardonado en Roma por sus sonetos. Entonces, claro, hay estos dos bandos donde dicen, bueno, podemos hablar de lo podemos ponernos en cada uno de los dos bandos, ¿no? Pero hay que leerlo y sacar. Claro, obviamente no hay que aplaudirle todo tampoco. Claro, como todo, hay que elegir, hay que saber tener criterio al leer. Obviamente yo creo que hay gente que no le gusta el cine también. Porque es muy tedioso, es tedioso el cine. Es que es poema, es cansador. Claro, bueno, pues, hablé un poco del cine, ¿te parece? Un poquito, hablamos de la influencia, que había un poco de tragedia y mito. Bueno, había un poco, hay. Claro, es una tragedia chilena. Una tragedia chilena, por eso te dije lo de Ícaro también. Claro, es el Ícaro, eso quiero comentarlo, justo. Hay una cita que hace Gabriela, dice, cada país tiene su niño novelado, recuerdo que. ¿Ya? Dice, y empieza a nombrar países, ¿no? En España, el innombrable, ¿cómo se llama? El inolvidable, inconfundible Lazarillo de Tormes. En Suecia, tanto. Y así comienza, ¿no? Y termina diciendo, y en Chile, Pedro Prado nos ha traído nuestro niño novelado Alcino.
¿no? Refiriéndose que necesitábamos a ver, las culturas obviamente se van formando siendo ¿cómo se llama? Como un rompecabezas encajando las piezas gracias al mito, ¿no? Claro. Nos vamos formando. Nosotros no teníamos este niño novelado. Podemos hablar tal vez de algunas cosas que pasan en la subterra. Claro, pero eso es Algún muy realista. flaco, Eso es sucio mal realista. vestido, ¿no? Eso es O sea, realista. podemos ya discutirlo en cierto grado. Pero no había no había un Alcino, no había un Ícaro. Claro. ¿No? Pensar que Alcino no es solamente Ícaro, ¿no? No, bueno, ¿Entendés? Alcino es un niño que soñaba siempre con volar. Claro, que se Y- cae de un árbol Hijo- intentando volar. Hijos de unos padres alcohólicos, Sí, si no me equivoco. sí, que vive con la abuela y uno... Claro, y él intenta volar muchas veces y en una de esas caídas le salen unas protuberancias, Sí, claro, es unos tumores. unos tumores, claro, y ahí pues, aparecen sus alas Sí. y vuela. Y bueno, el libro habla mucho, no solo de eso, de algo tan bonito, sino también habla un poco también de racismo, Es de que claro, es que clasismo. ¿por qué siento que es tan griego? Me voy a retomar a Ícaro. Dale. Incluso cuando sabemos que Ícaro está con su padre, que su padre es el que le crea las alas, ¿no? Y están en el laberinto de Minos, del ¿Minos? Minotauro, Ah, ya. ¿sí? Que Minos era el rey Ya, con el hilo de Ariadna, que está en el Minotauro. Bueno, ya. ya. Recordemos que Minos, Ujú. el Minotauro, perdón, es el hijo de la esposa de Minos con un toro, con el toro blanco. El toro, sí. Y ahí nace el Minotauro. Entonces, todo, cuando Minos quería ser rey y tenía sus otros hermanos, él dijo, los dioses van a señalar algo, van a dar una señal porque yo voy a ser el rey. Y Claro. aparece el toro blanco. Ujú. Y él puede ser rey. Todo favor de los dioses Sí. tiene una consecuencia negativa. Claro. O generalmente la tiene. Sí. ¿No? En este caso fue que su esposa se había metido con el toro. En este caso de Alcino, porque por eso es tan griego, Claro. fue que poder escuchar los pensamientos de las personas. Verdad que también me escucharon Entonces, personas. Porque no son directamente racistas, bueno, también son racistas también en palabras, pero mucho más racistas o son mucho más crueles, son mucho más De lo que inmorales piensan. en sus pensamientos. Ujú. Entonces, Alcino sí ganó las alas, Pero tiene su consecuencia. pero tiene las consecuencias que es escuchar el mundo, Ujú. ¿no? Entonces, es tan griego en ese aspecto, ¿no? Por eso es una tragedia también. Por eso es una tragedia, ¿no? Cuando Alcino vuela tan alto, porque él queda ciego también, Sí. ¿no? Vuela tan alto por haber caído en la fosa y se incendia. Claro, hacemos referencia al Ícaro cuando va tan arriba que la Sí, cera sí, de la abeja se le despliega de las plumas y cae, ¿no? Así Pero hay es. una diferencia enorme. La gran diferencia entre el Ícaro y Alcino es que Alcino no toca la tierra, no cae. Alcino funciona más en el aspecto a los fénix. No sé si podemos hablar de reencarnación. Por eso no sé si hablaría del mito del ave fénix. Claro, Pero no. Alcino se incendia. No se incendia Ícaro, porque Ícaro lo encuentran muerto en la tierra. Ícaro muere. Ícaro cae en tierra. Y hay una cita, por eso quería hablar sobre el final del Sino. Las cenizas nunca caen a la tierra. Ya. Entonces, cuando se incendia el Sino, señala que van cayendo las cenizas, pero las brisas vuelven y las destruyen y cada vez son más finas que nunca alcanza Claro, a tocar la tierra. es una ¿no? lluvia. Entonces se vuelve parte del ecosistema. Qué bonito. Para mí esa es la gran diferencia con Ícaro, porque Alcino no toca la tierra. Había muchos comentarios que hablaban de Alcino como parte del mitología chileno, ¿no? Bueno, yo entiendo un poco, obviamente, pero a mí por definición de mito, el mito da respuesta a algo. Sí. ¿Cuál sería la respuesta de Alcino? ¿Cuál sería la pregunta de Alcino? ¿No? Claro, no, yo creo que más que... yo creo que hace referencia al mito, más que ser un mito. Claro, Yo creo que hace referencia al puede mito, ser, ¿no? Porque para mí, obviamente no es un mito.
Alcino no es un mito. No está respondiendo Es- nada, eso es mi cosa. O sea, Sí, es referente al mito. Pero recordemos también que el mito no necesariamente viene a responder la lluvia y la estrella y No, los truenos, obvio. sino que también tiene una función moral. claro, Entonces por ahí yo creo que Alcino Puede entraría ser. como mito, ¿no? Claro. Pero estamos en un momento, estamos en 1886, ahí recién nace. O sea, no estamos necesariamente con un tono moral y griego, sino que es retomar. Es Ujú. retomar lo que hicieron Puede los ser. griegos y la tragedia. claro. Pero no podemos considerarlo mito. ¿Cachai? Mito en Chile es el trauco, mito es Claro. el... ¿Cómo se llama? Eh, Ahí va. la serpiente, tenten bilú y caique bilú. El barquito, ¿cómo se llama el barquito? El Caleuche. caleuche. El caleuche. Claro, eso es mito, Eso es mito, ¿no? claro. Él toma el mito como opción, ¿no? Y es algo propio del arte, ¿no? Sí, Propio porque- de la poesía también. Claro, está hablando de una novela también. Es que yo creo que está la diferencia. Sí, Está un hablando poco de una novelado, novela. sí, tráelo. No sé si es mito la palabra. Ícaro es un mito. Ícaro es un mito. Claro, no es una novela. No, pero viene una enseñanza. Ujú. Es verdad que en la generación criolla y en la posterior generación del 38 Ujú. todavía tienen un sentido ético-moral. Sí. No olvidemos que, por ejemplo, en Juana Lucero tratamos la violación o el machismo. En el cura Deusto El cura de Uso. tratamos la homosexualidad y la pedofilia. En Alcino tratamos la moralidad, el racismo, el ser distinto, ¿no? Claro, entonces me gusta bastante porque hace esto, tomar, pongámoslo como plantilla, ponele. Claro, La plantilla del mito para dar a otra cosa más importante que en ese momento era la cuestión social, que estaba hablando de racismo, de todo esto. Recordar que Ícaro en sí Ujú. es así, o sea, el padre de Ícaro es mucho más importante que el propio Ícaro, Sí. ¿no? Pero claro, Ícaro es como más romántico y se exacerba. el símbolo, por ejemplo. Claro, ese es la imagen. Es la imagen. El padre de Ícaro tiene mucha más leyenda que el propio Ícaro. Ujú. No me acuerdo el nombre, pero él era un inventor, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más? Bueno, el mito chilenizado. Creo que eso sería, es un mito chilenizado, ¿no? Claro, no es como parte del mitologema. Claro. Y no, Chileno. no es parte de mitología. Es nuestro niño novelado. Como dice Mistral, es nuestro niño novelado. La escritura desde el lugar Claro. dijimos, ¿no? Que Alcino está en un lugar con nombre y apellido. Claro, sí, está ¿no? situado. Y también, bueno, que lo estamos abajo, pero lo voy a unir. Sí. Que es la búsqueda de una voz propia de Pedro Prado. Esto de no querer ser criollista, salir un poco, hablaste un poco de las vanguardias, le gustaba el modernismo, por eso también se habla de postmodernismo, del parnasianismo. Parnasianismo. Está en una búsqueda constante y se nota entre Alcino y el juez rural. Hay una diferencia totalmente. Eso que el juez rural fue después, ¿no? Fue primero Alcino y después el juez rural. Exacto, sí. Entonces, bueno, había una chica que los dos vimos el mismo video que Sí, hablaba es una sobre reseña del Alcino. Alcino, que ella te decía si tú quieres leer algo más complejo, más fuerte, está Alcino. Claro. Y si no, si quieres algo más liviano, algo más lírico, está El juez rural. Que es una novela, no es un poema ya. Salimos de estas casillas, ya sabes a lo que vas. Habla de un juez que es un cabrón, que es medio particular, podríamos decirlo. Y también una cosa que me hiciste recordar con lo que me dices es el catolicismo, es lo bíblico. Claro. Recuerdo un pasaje que en Alcino, por ejemplo, no sé si en Juez Rural, Ya. pero en Alcino, donde él va sobrevolando, creo, un pequeño desierto, una cosa así, Ya. y hay un viejito que está como pagando sus penas porque él había cometido fechoría, ¿no? Ya. Entonces cree que viene un ángel. Ya. Y así no pasa nomás. No, como que Ya. dice, el viejo dice, gracias Dios por la señal que me está entregando. Me hace recordar un poco a Oscar Wilde, Ya. cuando en lo de la estatua, ¿no? En la estatua que se va sacando las partes de oro, ¿no? Sí. Le llegan las señales, le llega como esa especie de lluvia y ellos los van considerando señales. ¿No? Como que me hace ese juego. Tal vez estoy hilando muy No. fino, pero Pero- es como
me hace un poco de juego, ¿no? Ahora que tocaste la religión, Pedro Prado tiene mucha influencia de la religión occidental. Elías, que se nos olvidó decir algo. Cuando uno busca sobre Pedro Prado, te sale que es ateo. Sí. Pero se vuelve ateo cuando se muere su padre. Se vuelve ateo, sí. Porque él era cristiano católico, apostólico romano. Todo. ¿Ya? Si no me equivoco. Y era cristiano. Era cristiano. Le gusta Jesús. Le gusta claro, le gusta Jesús. Y la Virgen, ya. Y cuando se muere su padre, él se vuelve ateo. No, cuando pasa por una crisis existencial o religiosa, o como queramos llamarlo, y se vuelve ateo. Entonces, tiene un vestigio católico. Claro, Pero está la eso, y influencia. es muy propio del occidente. Sí. Es propio del occidente. Bueno, y si me dice... La otra vez estábamos contigo ¿Chu? y otras personas en el bar, y que nos pusimos a hablar de la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero porque es algo que Son es parte de vestigios. es parte de nosotros, Es ¿no? parte Yo, de yo tenía una Biblia en el comedor. Mi familia en la iglesia. Yo creo que también tenía una Biblia abierta, de hecho, en un momento en la casa. Entonces, es parte del occidente, no podemos, no... Ahí está ese vestigio. Y bueno, si tú puedes hablar de ese pasaje, también... Es tremendamente bíblico, es casi que Jesús en Jesús el en el desierto, en la desierto, cuarentena, claro. ¿no? Entonces, bueno, está estos Podemos ir toques. sí, podemos ir. Es que yo creo que una de las gracias del cine es que va como rescatando pequeñas cosas de cada una, ¿no? Es una buena el mezcla. Fénix, el Ícaro, la tragedia, lo griego, el Religioso. mito, lo religioso, ¿no? Un poco de todo. El criollo, ¿no? El domador de tórtolas. Claro, o sea, el tipo, bueno, se habla de que Pedro nunca quiso ser criollo, pero tiene sus toques, obviamente. Bueno, ¿qué más criollo que la religión? Juez rural después súper costumbrista. Juez rural, claro. Bueno, se supone que vuelve al criollismo también, el juez rural. Claro, me hubiera encantado leer más de sus sonetos y poemas sueltos, pero nos perdonará. claro. ¿Qué más? La musicalidad. Me contaste que tú musicalizó Alcino o uno de sus poemas. Alfonso Lane era un músico que nació en que fue Premio Nacional de Artes en 1957. Ya. Que es parte del grupo Los 10. ¿Ya? Él genera una sinfonía sobre Alcino. Una sinfonía sobre Una Alcino. sinfonía sobre Alcino. He escuchado dos versiones. ¿Ya? Una que habla Pedro Prado para musicalizar Alcino, o sea, como que no es musicalizar Alcino, sino una composición inspirada en Alcino. Alcinesca. Alcinesca. Ya. Y otras que incluso Prado ya se había como comunicado con él antes de la escritura de Ya. Alcino, ¿no? Cuando generan la agrupación de los 10 y hacen el manifiesto, por decirlo así, calza justo también con las fechas de la publicación del Alcino, de cuando termina de escribir Alcino. Yeah. ¿No? Todo va... Alcino es un referéndum dentro de la casa de los 10, del grupo Los 10, perdón. Entonces, hay algo que es muy raro dentro de esa generación, que es la mezcla entre el músico y el poeta. Es verdad que es algo milenario, centenario, mejor dicho, Claro. de la unión del poeta y el músico. El bardo. Del bardo, claro. Siempre han sido personas... En un momento fueron una persona. El juglar. Todo El esto. juglar, claro. El aedo. Ujú. Eh, De hecho, perdón, pero había comentarios que hablaban de Pedro Prado como un bardo. ya. Hablaban de él como un bardo en comentarios. Entonces, generan una sinfonía, generan todo un trabajo musical mediante Alcino. Hay una para los película 10. también del Alcino. Hay una película. ¿En serio? Sí. Mira tú. Sí. Pero, ¿Algo más que quieras decir de aquí, Elia? introducción, realismo, costumbrismo. Es que está la mezcla ahí. Déjame buscar lo de la película. Y Voy a hacer una sí, recomendación por mientras. las recomendaciones. Bueno, vamos a recomendar naturalmente Alcino, juez rural y su poesía y sonetos. Quiero también hacer una recomendación sobre en la Biblioteca Nacional, ahí en YouTube, hay dos videos de la Biblioteca Nacional dedicados a Prado. Uno es a Prado y otra es a 100 años de la conmemoración de Alcino, que si no me equivoco Sí. fue o hace un año o hace dos años. En 1982 se filmó la película Alcino y el Cóndor, basada en la novela de Alcino. ¿Lo viste? ¿No? No la vi, pero... Véanla.
Díganos cómo está. Díganos cómo estuvo. Fue nominada a mejor película extranjera. Me acuerdo. No la vi. No, caché. No me salió en ningún lado. Ahí está el dibujo del cine. Qué bonito. Qué bonito. Muy bonito. Ya. Bueno, ¿Y estaríamos? ¿qué No, más? Bueno, hay poco audiolibro de él. Está la primera parte de Alcino, si no me equivoco. Está la primera y segunda parte de Alcino. Y falta la tercera, cuarta, quinta. Pero bueno, Andrés. ¿Qué tengo acá abajo, Andrés? Tienes un excelente libro de la Qué bonito. de la editorial Diego Portales. Regala los libros, pues. Se llama Alberto Rubio. UDP regala libros. Poesía reunida. Alberto Rubio, Poesía Reunida. Que está en este momento en sorteo. Lo ¿Cómo estamos pueden participar en ella? Bueno, Andrés, hay un reel fijado Ujú. en nuestro Instagram, el cual lo tenéis que compartir en su historia y quedan automáticamente Etiquetarnos. etiquetarnos. Y quedan automáticamente. Automáticamente. Si tienen la cuenta privada, Mandarnos una mandarnos un pantallazo. pantallazo, claro. Pero ¿cómo podrían tener doble posibilidad de ganar, Elías? Sí, porque a veces han ganado 2 veces el mismo persona, bueno. Porque bueno, ellos nos apoyan. No es culpa nuestra de que poca gente comparta. Factos. Bueno, tenemos Patreon. Patreon. Tenemos Patreon, donde está nuestro Discord del canal, donde tenemos bibliografía, el guión que estamos leyendo, links, fotos, comentarios, charlas, memes, todo, qué bonito. Nuestra recomendación de libros. Nos puede mandar Y mensajes. colocar tu nombre al final del video. Por acá. Recomendarnos temas. Recomendar a algún escritor, Claro. sí. Y bueno, tener la doble posibilidad de ganar este Eso, y tener la doble posibilidad de ganar. Bueno, suscribirse a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Treats. No, venimos aquí a la modernidad, weón. Treats. Spotify. Spotify. Tenemos problemas con Spotify todavía. Lo hemos subido los capítulos 1000 veces desde el celular, desde el computador, de todos lados. Pero ya vamos a tener alguna solución. Y este sería el tercer podcast que ya no está, pero lo vamos a subir todos. Pero todos. están en YouTube. Claro. Por favor, aquí en agradecimiento. Gracias por pagar, Felipe. Lleva 2 semanas sin comer. Y voy a cerrar con una frase de Pedro Prado. ¿O lo quieres cerrar tú? ¿Qué es lo que he hecho? Toda mi vida se me presenta como una continua y profunda contradicción. Y esto duele. Duele intensa e íntimamente. Soy Pedro Prado. Soy Pedro Prado. Ah, ya. Muchas gracias, chicos. vemos. Adiós.